Paradigmas es presentado por Serprefa, una mano amiga en esos momentos difíciles. Muy buenos días, tengan todas y todos, sean bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRD. Hoy un programa bien interesante porque estaremos hablando de algo que seguramente usted de una manera u otra se ha topado en su camino y tiene que ver con esos personajes que de manera marcan una huella, tal vez positiva o tal vez negativa en el desarrollo, en ese rol de trabajador, pero también como parte de su familia. Más adelante les daré cuenta de cuál va a ser nuestra temática, mientras les invitamos, como de costumbre, a ser parte de nuestra comunidad virtual, siendo esa parte que nos sigue en nuestro canal de YouTube Rompiendo Paradigmas TV. Muy importante activar la campanita de notificaciones y suscribirse para que constantemente el equipo de producción, cuando esté colocando ese material en las diferentes redes sociales, usted pueda entonces conectarse. Así que preparado, porque ya estamos listos para iniciar esta edición de Rompiendo Paradigmas. Recuerden que también los leemos en nuestro Instagram, @rompiendoparadigmastv, y nuestro correo electrónico rompiendoparadigmastv@gmail.com, pues constantemente vamos a leer las propuestas, las temáticas, esas inquietudes que ustedes también nos hacen llegar para incluirlos en nuestra parrilla de programación. Hoy, por supuesto, como mencionó Carlos, una temática sumamente interesante, importante, porque de alguna manera en nuestro día a día tenemos que asumir diferentes posiciones, diferentes roles, y es importante conocer de dónde desencadenan, de dónde detonan esos roles. Así es, nuestra temática. Hoy estaremos hablando acerca del liderazgo, esa posición que de una manera u otra usted tal vez ha desarrollado pero no se ha dado cuenta, y resulta que no solamente es el ser líder, sino que se encuentran también otros tres personajes dentro de estas diferentes facetas, como por ejemplo el del gerente, el del dueño y el del jefe. Cuando estas posiciones se encuentran para sumarle o para restarle credibilidad, confianza, plenitud a esa empresa, a esa organización, porque ser líder no es nada fácil, pero requiere, por supuesto, de una atención bien importante, porque se puede ser líder en positivo o líder en negativo. Bueno, justamente ahí es donde tenemos que profundizar. Sabemos que ese liderazgo va a tener una participación representativa, es ese auge, ese empuje, esa posición relevante que va a asumir una persona a cargo de una empresa, un entorno laboral e incluso una familia, pero que va a ser determinante para el trayecto que va a transcurrir de acuerdo en base a una orden, a una indicación, en un protocolo a continuar. Siempre hay alguien que va a llevar, como quien dice, la batuta a medida que se sigan unos pasos para. Ese líder tiene que tener claro cuáles son los objetivos. Obvio. Líder tiene que tener claro en base a qué vamos a trabajar y hacia dónde vamos. Total, si no hay un norte, si no hay un enfoque, si no hay unos propósitos, una visión y una misión, evidentemente toda intencionalidad se cae por sí sola. Por ello, el líder debe estar completamente consustanciado con lo que significa esa organización, porque como ya se señaló, se puede ser líder negativo. Tal es el caso de Hitler, por ejemplo. Fue un líder, porque lo importante es que un líder tenga quien le siga. Si no tiene ese contingente humano que de alguna manera esté fiel a esa filosofía, a esa intencionalidad, eso no va a conllevar entonces a ese desarrollo pleno del liderazgo, porque el líder ejerce influencia precisamente en esa masa de personas, y por ello es que en muchas empresas pudiésemos tener gerentes, dueños, jefes tal vez, pero no líderes, porque es que no hay nadie que te siga. De pronto tienes una iniciativa y resulta que cuando vas a intentar materializarla, nadie está de acuerdo, nadie se vincula con ello, porque no has considerado el cómo te expresas, cómo vas a manejar el discurso. Por ello la comunicación asertiva, oportuna, eficaz es muy importante para que evidentemente te conectes con ese contingente humano, con ese equipo de trabajo. Ahí es donde está la clave, Carlos, entonces, en que también requiere una preparación
no es solamente considerar que voy a asumir o voy a dar unas directrices para. Tiene que haber un proceso consolidado donde usted tenga la capacidad de brindar herramientas, de brindar la información, de que esa información llegue, porque yo puedo estar dando muchísima información, pero de qué manera la estoy brindando para que realmente llegue de la forma y a las personas que yo requiero. Puedo tener un grupo de seguidores, pero a lo mejor no son los seguidores que yo necesito para lograr ese objetivo. Por tanto, la importancia de prepararse, de entender que el liderazgo, si bien puede ir de la mano con una gerencia, Sí, claro. no necesariamente va a ser significativa porque el resultado no es el esperado. Pero genera confianza, y entonces cuando tú generas Esa es la confianza, clave. eso hace que la otra persona, bueno, se sume a tu iniciativa. Por lo menos se te abra a apoye. escuchar. Exactamente. Y de alguna manera se convence que al tenderle la mano, ellos van con esa plenitud de seguridad, porque de lo contrario, entonces, ahí estarían incidiendo otro tipo de factores. Liderazgo lo asumimos en cualquier posición, en cualquier espacio, en cualquier tiempo. No necesita ser un adulto para ejercer el rol de un líder, porque hay niños que son líderes en las aulas de clase, en las comunidades, un docente, un abogado, cualquiera puede ejercer en tu sitio de trabajo, cuando tú de alguna manera motivas al resto de tus compañeros para que se desarrollen esos proyectos, esos planes, ahí hay presencia del liderazgo. No así en el rol del dueño, por ejemplo, Ajá, de de una una empresa. empresa. Ajá, porque el dueño simplemente busca materialización, busca money, busca rendimiento, productividad. No le interesa la empatía. A él no le importa vincularse afectivamente o emocionalmente con sus trabajadores. Eso lo vamos a discutir ahorita en el Claro. siguiente corte. Vamos de nuevo con nuestra primera pausa comercial y enseguida volvemos a hablar del liderazgo acá en Rompiendo Paradigmas. Estamos de regreso con más de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB. Recuerde que usted puede también activar en su dispositivo móvil el canal de Venezuela TRB a través de Play Store. Usted descarga la aplicación y se suma a esta gran comunidad que siempre está allí al pendiente de lo que hacemos en TRB. Contentos ahora por la celebración de nuestro 19 aniversario. Hoy estamos hablando acerca del liderazgo y resulta que en toda organización, en toda empresa, pudiesen existir líderes que no son gerentes, gerentes que no son líderes, dueños y jefes que evidentemente tienen otro tipo de intención, y eso pudiese de alguna manera causar frustraciones en las empresas, en las organizaciones, entendiéndose que, por ejemplo, como ya lo habíamos señalado en el segmento anterior, un dueño, así como un jefe, simplemente le interesan los resultados. Al dueño no le importa involucrarse con la gente. Él lo que quiere es número, que todo le vaya sumando, que estadísticamente a nivel financiero eso tenga un producto, porque evidentemente hay inversiones, hay un desgaste, hay un gasto, y eso él de una manera u otra necesita que se revierta en favor, por supuesto, de su capital, de ese bien económico. Mientras que el jefe simplemente se dedica a dar órdenes. A dar órdenes. Esto se hace así, se hace asado y punto, porque es que el jefe aquí soy yo, sin importar en muchos casos la preparación académica que se pueda tener, y ahí es donde comienzan los grandes detalles. Y justamente ahí, eso no tiene por qué ser liderazgo, ¿no? No, para nada. Un líder o un gerente o un jefe no es el que más grita, no es el que más impone, no es el que más da órdenes. Justamente hay que entender que eso no tiene nada que ver con lo que es ese proceso comunicativo. Un líder, como ya dijimos, es una persona que marca pautas para llegar a un objetivo. Un líder es una persona que tiene seguidores, pero seguidores desde el punto de vista que se trace un objetivo, porque ya sabemos que puede haber líderes positivos y líderes negativos. Va a haber un arrastre de masas, va a haber un arrastre significativo, y que no necesariamente tiene que ser un objetivo favorable como el que puede tener un jefe. Un jefe necesita un objetivo claro, tener números, tener cifras, tener un alcance que de repente la empresa me propone, porque ese es mi responsabilidad acá en el trabajo, pero no necesariamente tengo que tener un equipo de trabajo que esté a gusto con lo que yo estoy dirigiendo, con lo que yo estoy indicando. Hay que revisar cuando de pronto en alguna organización, porque no tiene que ser una gran empresa, de pronto en tu grupo pequeño de trabajo, resulta ser que te toca liderar, te toca gerenciar, porque tienes que utilizar recursos,
tanto humanos como recursos materiales, y resulta que cuando tú pierdes el norte y comienzas a ser simplemente un mandón, aquí se hace lo que se hace porque es que yo lo digo y así tienen que hacerse las cosas, y eso rompe con la conexión humana. Entonces la gente está por el cumplir y el mentir, no porque realmente sienta conexión, y es donde, como lo señalamos en un programa anterior, eso del sentido de pertenencia va a depender del cómo estás trabajando tu rol de líder o tu rol de gerente, porque es que no es taxativo, no es imperativo, no existe ningún contrato en donde realmente obligue a la persona a que sienta sentido de pertenencia. Eso se va creando desde el querer, y por ello es que el líder es emotivo, busca vincular para que las personas sientan a esa organización como parte suya. El equipo de producción, hablando de esto, se fue más temprano a la calle para pulsar la opinión del público y de ese modo conocer qué saben del liderazgo, qué opinan en relación a esto, y esto fue efectivamente lo que conseguimos. Presten atención. Liderazgo es algo que se hace, ¿sabes? Porque no se nace. Diariamente las personas tienen que ser, para ser un líder como hizo Hitler, tenía que tener primero guáramo, porque hay gente que son muy cobardes. Y el de hacerse líder es implementar una buena formación de hogar, creer en ti mismo. Porque tú tienes que ser, tiene que sacar una fuerza para tener un poder de convencimiento de los demás. No es fácil convencer a los demás para que la gente se solidaricen unos con otros para que te puedan ayudar. No, bueno, tú sabes que yo creo que esa gente, ellos se forman. No creo que nazcan con ese liderazgo. Yo creo que ellos se van formando a medida que ellos van desarrollando su mentalidad en ese proceso de líder. Pues. No, vale, bueno, tú sabes que hay gente mala y buena. Tú sabes que ahorita estamos viviendo más en el tiempo que de malo que de bueno. Pero tú sabes que Dios, cuando uno anda con Dios, todo sale a la perfección, pienso yo. Bueno, así como lo dijo mi amigo aquí presente, es así, se forman. Hay unos buenos y otros malos también, sí. Unos nacen con el bien por el medio y otros con el mal, siempre con la viveza por delante. En mi entorno hay unos que buscan más hacia ellos, pues, para el bien para ellos y lo demás. Bueno, él puede todo. Si él le da la gana ahorita, así acaba el mundo. Ese es el líder del mundo, el que lo puede todo. El rey del universo, rey de reyes. Las opiniones evidentemente nos permiten también entender lo que estamos conversando. Si hay líderes positivos, hay líderes negativos, y hay que estar claro en que es un arrastre de masa. Tiene que haber personas que estén de acuerdo con eso que tú estás proponiendo, que tú estás indicando, pero efectivamente puede ser para un camino favorable y otro no considerado tan favorable. Y esa es la disyuntiva, si se forma, si la gente nace con esos atributos, pues dejen de decirle que efectivamente se puede nacer con esa potencialidad, con esa habilidad, pero también se puede formar entendiendo consecuentemente y valorando a la otra persona, siendo empático, de alguna manera buscando desarrollar diferentes actividades para que las organizaciones, porque pueden ser organizaciones familiares, se crezcan en el espacio y en el tiempo. De eso también se trata. Aprendan a comunicarse. Así Yo es. creo que esa es una de las habilidades que un líder debe tener, saber comunicarse. De qué manera, cuáles estrategias me van a funcionar para llegar a ese público que yo quiero que de alguna manera entienda y comprenda mis ideas, que entienda que esto va a generar un beneficio favorable a corto, mediano o largo plazo. De ahí radica el liderazgo. Tal cual, tal cual. El ejemplo también es bien importante y eso lo vamos a conversar a la vuelta porque vamos a hacer nuestra segunda y última pausa comercial y por supuesto acá en Rompiendo Paradigmas, hoy reflexionando en torno a lo que significa el rol del líder. ¿Usted es un líder? ¿Usted se considera un gerente? Si tiene alguna falla, presta atención porque a la vuelta estaremos desmembrando este tema en relación a esas características muy particulares. Ya regresamos. Estamos de vuelta con más de Rompiendo Paradigmas por la señal de TRB, hoy conversando sobre lo que es el liderazgo, ese liderazgo positivo, ese liderazgo negativo y desde qué enfoque nosotros podemos manejarlo en todos los espacios donde nos desenvolvemos.
porque si bien a nivel de empresa, ya con un poquito más de madurez, de raciocinio, pudiésemos entender lo que es la capacidad de liderazgo, también se presenta en los hogares, en las escuelas, esos chicos que se van formando, que se van preparando porque de alguna manera nacieron con cierta habilidad que les va a permitir dirigir grupos. Eso lo vemos mucho en lo que son los salones, en el momento de hacer una tarea, hacer un trabajo, hacer una exposición, siempre hay alguien que va a asumir la distribución de los recursos. A este le toca tal punto, usted va a investigar tal cosa, usted va a hacer la lámina, siempre hay alguien que va a dirigir porque está enfocado en que el grupo tenga una buena calificación. Y tú sabes que en algunos casos existe el líder impuesto, ¿no? Ajá. Sobre todo en las organizaciones deportivas, porque evidentemente, bueno, en función a la trayectoria, este es el que va ahora a ser la figura del capitán, y de alguna manera tiene que haber un proceso de reflexión, porque son atributos que se te están entregando en favor precisamente de un equipo, y el líder positivo, ese líder que construye, conoce efectivamente que debe partir de allí sus acciones y dando el ejemplo, porque por lo contrario, o en lo contrario, entonces la gente comienza como que a dudar. Sí, ¿No? si Y más él bien lo el hace de esa rechazo, manera como es, exacto. y comienza a existir los rechazos y pierdes esa facultad. En las aulas de clase, por ejemplo, y regresando a ese punto, cuando la maestra, cuando el profesor delega su responsabilidad de líder a un representante porque es el que más habla, el que más grita, el que más se queja, en el WhatsApp, por ejemplo, ya usted entonces está cometiendo un error porque usted es y debe ser el líder de su grupo de estudiantes, así como también en los grupos de entrenamiento, en la familia, cuando yo papá, En la cuando la familia. mamá, el abuelo, resulta ser que le delega esa función a otra persona. Estamos entonces en detrimento de nosotros mismos. Y tergiversamos lo que es el enfoque, porque entonces también hablando de figuras de modelado, vamos a enviar un mensaje errado a esas personas que están identificando cuál sería el objetivo del liderazgo y, si esta persona está actuando de una manera en la que a mí no me agrada, que me siento irrespetado, que no me siento a gusto, estoy creando un concepto errado de lo que va a ser un líder, y sobre todo si hay niños, si hay adolescentes en esa familia, en ese grupo que va a ser esa figura de aprendizaje, definitivamente vamos a errar en esa enseñanza que le vamos a dar a esa personita que está identificando un aprendizaje incorrecto. Claro, y además que entiéndase que el líder busca sumar. No simplemente se conforma con los seguidores que tiene en el momento. Él necesita O sea, no que contabilizar se vayan, números. exactamente, él necesita que se vayan añadiendo más personas a esa comunidad, porque de no ser así, entonces en cualquier momento pudiese existir un desfase. Por ello es importante que indistintamente cuál sea su rol, en la empresa, en su hogar, entienda que debemos estar para construir, hacer lo que Jesucristo, por ejemplo, hizo dentro del plano cristiano religioso, ¿no? Sumar voluntades, sumar discípulos, actuar desde la conciencia plena y desde los valores positivos. Entiéndase esto, que dentro de esos valores positivos también le invitan a usted como líder o como gerente a ejercer una forma de vida. ¿Usted vive en los valores positivos o vive en aquellos que le restan a usted credibilidad, confianza? Y el líder, el buen líder, gesta en su comunidad, en su grupo de personas, confianza, respeto, porque no es lo que se hace cuando él está, es lo que no ocurre en su ausencia. Allí se evidencia entonces ese respeto, esa verdadera vinculación con la figura del líder. Justamente ahí, rescatando lo que dijiste hace un rato del sentido de pertenencia, yo tengo que lograr que esa persona comprenda los objetivos que yo deseo hacer llegar para que realmente se comprometa y entienda que esto nos gusta por esto genera tal o cual beneficio a corto, mediano o largo plazo, y justamente allí, en mi ausencia, el camino se va a seguir trazando, el camino va a seguir en construcción porque todos estamos de acuerdo y enfocados en que hay un beneficio. Entonces, el liderazgo no implica, ya sea desde el punto de vista asertivo o no, que haya una imposición irracional de esos valores. Ya ahí estaríamos tergiversando el sentido favorable de lograr el aprendizaje y las metas. Si yo voy a imponerlo, ya definitivamente voy a generar más bien un rechazo a lo que es ese objetivo colectivo. Y no importa cuál sea esa función o cuál sea ese rol, importante que usted comprenda la necesidad del buen trato.
porque las personas merecen una buena forma de ser tratadas. Las personas no están para que usted simplemente les grite, porque usted cree que subiendo o elevando el tono de voz, con eso usted se va a fortalecer en esa experiencia de jefe, de dueño, de líder o de gerente. Sea un líder consciente y responsable. Actúe de una manera que afablemente haga que su equipo se sienta cómodo, crea en usted, porque usted cree en sí mismo, porque ese es otro detalle. El líder está consciente de sus potencialidades, de esas habilidades, de esa destreza, y busca de alguna manera que su grupo de personas que le siguen también se fortalezcan en el espacio, en el tiempo, en acción a eso que se han visualizado dentro de las misiones, dentro de la visión de trabajo. Por eso la capacidad consciente de entender todo lo que son los procesos emocionales, esa autoestima, esa autocrítica, ese autocuidado, de entender de qué manera puedo funcionar en el entorno, de qué manera tengo ciertos elementos que me van a permitir potenciar ciertos aspectos del entorno donde estoy trabajando para lograr resultados satisfactorios. Entonces tiene muchísimo que ver con la autoestima, con que usted sepa de qué manera puedo funcionar, qué capacidades tengo, quién soy, creer en mí, saber que de alguna manera puedo lograr tales y cuales objetivos en mí para poder transmitirlos al entorno. Así es, ya estamos llegando casi que al final de esta emisión de Rompiendo Paradigmas, y como de costumbre vamos a colocar en pantalla nuestra frase del día, esa reflexión, ese pensamiento que de una manera u otra se vincula y resume un poco lo que hemos estado conversando en este rato, en estos 30 minutos. Nuestra frase del día de hoy es de John Maxwell, y abro comillas para referirlo. Un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. Cierro comillas. Así de fácil, así de sencillo. Acompañamiento. Es un acompañar, es un guiar, pero también dejándose guiar porque escucha a esas personas que han creído en él. Así que revise un poco cuál ha sido su accionar, cómo está ese trato con las demás personas, y de alguna manera, no importando si se es líder, gerente, dueño o jefe de una empresa, partamos del hecho de ser seres humanos. Entendamos que desde la piel es más fácil entonces comprender al otro. Deje de gritar que se va a afectar las cuerdas vocales y a nivel cerebral no le va a ayudar en lo absoluto. ¿Qué huella quiere dejar usted en el camino? ¿Cómo quiere ser recordado? Es parte importante también de esta decisión de ser una buena persona en la vida. Nosotros nos despedimos invitándoles, por supuesto, a que se queden conectados con la programación de TRB. Ya viene Enfoque para que esa información nacional e internacional la reciba desde el mejor equipo periodístico del país. Nos reencontramos mañana cuando estaremos hablando de la actividad física junto al trainer Brian Sánchez. Eso será mañana por acá, por TRB. Otra temática muy importante para ajustar nuestro equilibrio en la salud. Cuídense mucho, hasta mañana. Nos vemos mañana. Chao. Bye. Rompiendo Paradigmas es presentado por Serprefa, una mano amiga en esos momentos difíciles.